Pues vamos a iniciar con lo que nos quedaría de parte de la clase de TAC patológico de tórax y vamos a empezar con la parte de infecciones, abscesos pulmonares. Vamos a reconocer principalmente las cavitaciones y ciertos signos radiológicos, porque aquí vamos a ver más radiología, no tanto clínica, de cómo se van a ver ciertas infecciones severas o algunas lesiones cavitantes. Ya hemos visto que todo lo que haya ser infeccioso, neumonía, ya incluso hasta ciertos tipos de fibrosis, vamos a tener una oración característica, no tanto como palabras, sino que es una característica que tienen estas lesiones, y es como un vidrio esmerilado, un vidrio deslustrado, dependiendo del libro que vayan a tener, van a ver esa característica. ¿Y por qué digo vidrio esmerilado, deslustrado? Es como esos vidrios que son empañosos, vemos que esa es la característica. Obviamente esta es una infección brutal que está tomando prácticamente todo el pulmón. En esta otra aún hay partes de tejido del parénquima pulmonar sano, pero aquí vemos que está mucho peor. Esto ya puede ser que sea pus, totalmente por la característica. Ahora, ¿cómo se van a orientar? Tienen que acordarse siempre con el tema de las densidades. Ya, por todo lo que hay que hacer densidad oxígeno, vamos a tener una característica completamente oscura, porque hay aire. Ya veamos aquí, como les había dicho, un truco que puedan comparar con con el tema de la tráquea. Aquí no vemos el corte de la tráquea, pero vemos estos bronquios. Veamos esta densidad oxígeno completamente negro y aquí debería estar un poco más negro, pero no va a estar tan negro. ¿Por qué? Porque por lógica, el pulmón no solamente tiene aire, está también el tejido del pulmón, el parénquima pulmonar, que tiene una densidad de grasa que es un poco más grisácea. Y ahora, cuando hay cualquier tema que sea líquido, que pueda ser agua, sangre, pus, ya vamos a comparar la densidad del corazón, porque el corazón, obviamente, tenemos una densidad grasa, pero también hay densidad líquida. Entonces, vamos a ver la densidad líquida comparándolo con esto, entonces es muy similar, pero no es tan blanco, tan brillante como la densidad ósea. La densidad ósea es mucho más blanca, captan más rayos X, ya que la sangre, y obviamente si había una estructura metálica o algo, va a ser mucho más, va a captar mucho más. Entonces, hay patrones de neumonía que era como que le decía que es ese vidrio esmerilado, y así vemos un poco más a detalle. Hay los signos radiológicos que son en forma de rama naciente, que vendrían a ser estos de aquí, como ramas nacientes, porque ya aquí hay un poco más de fibrosis, pero principalmente se tienen que quedar con vidrio esmerilado, vidrio deslustrado. Ya, siguiente, aquí. Ya, entonces, aquí vamos a ver, como ya hemos visto un poco el tema de neumonía, vamos a ver los que vienen a ser agentes atípicos, que producen cuadros de neumonías atípicas, y estos agentes o microorganismos atípicos, como por ejemplo Mycoplasma, Clamidia, Legionella, Pneumoniae, ya son, pueden producir neumonías comunitarias adquiridas en la comunidad NACS, pero suelen ser graves. Ahora, ¿por qué son graves? Uno, porque estos agentes, al ser atípicos, no son convencionales, son, por así decirlo, son oportunistas. Si vos tenés un sistema inmune que está bajo, porque puede ser que te estás desvelando, si estás en el internado, en la residencia, estás dobleteando, sin dormir bien, sin comer bien, acostándote en camas que tienen fluidos, han tenido fluidos de diferentes tipos de origen, y entonces no estás en unas condiciones adecuadas en las cuales puedes contagiarte. Es común y frecuente que personal del área de salud tenga ciertos tipos de infecciones, entre ellas neumonías, se pueden contagiar por accidentes laborales con hepatitis, VIH, porque se punzan, por 20.000 razones, pero en estos casos, estos microorganismos atípicos van a atacar a personas que tienen defensas bajas. Vas a pensar, si tienes un paciente, puedes sospechar que tal vez el paciente tenga VIH positivo, o vas a ver en el historial clínico si no está recibiendo algún tipo de tratamiento de quimioterapia, no es un paciente terminal, no es un paciente lúpico, no tiene alguna enfermedad autoinmune que también estas bacterias van a aprovechar y atacar. Entonces vamos a mostrar algunos casos clínicos. No lo voy a leer todo. Esto es un caso clínico, pero que en resumen los voy a dejar para que lo tengan. Fue una paciente joven.
embarazada, ya que va a la consulta por fiebre. Y yo sé que no es el tema gineco acá, pero una mujer embarazada que les llegue, no importa de la semana, pero con fiebre, no leen paracetamol nomás. No leen paracetamol, porque hay un tema que a veces las mujeres cuando están en gestación tienen un poco más de temperatura, pero ese un poco más de temperatura no puede llegar a 38. Ya tienen que decir por qué tiene 38 grados de fiebre. No es normal. No la manden a su casa, porque están jugando no solamente con la vida de la madre, sino con la vida de esa criatura. Y además de eso, no podía respirar, era un cuadro progresivo. Y otros van a decir, sí, doctor, pero si aquí está el útero, este útero que está extremadamente grande, está aquí apeñuscando a todos los otros órganos. Aquí tenemos riñones, tenemos el intestino todo apretado, tenemos aquí el estómago, el hígado está hecho un puñete, el diafragma está un poco más arriba. Entonces van a decir, no es común porque todo está apretado y tiene Disney. No. ¿Por qué digo esto? Porque he tenido y he visto colegas que han tenido una opinión así, obviamente no ginecólogos, ¿ya? Y aparte el dolor lumbar. El dolor lumbar es algo característico en la gestación, ¿ya? Pero la fiebre les tiene que hacer que, como en el auto, les marca ese foquito, que algo está mal, el motor está mal, el aire de la llanta está abajo y todos. Y aparte de eso, no tenía tos, ni expectoración, no tenía dolor torácico, no tenía nada de nada. ¿Ya? Entonces, pero tenía la fiebre. Entonces, a esta paciente se le hace ciertos laboratorios, ciertos estudios, y dentro de todos esos laboratorios y estudios, vemos que tenía sus glóbulos blancos, digamos, en parámetros, pero vean acá, aquí el color. Neutrófil, leucocitos dentro del parámetro de 5.500 va de 5 a 10, ¿ya? Pero vean porcentajes segmentados. 91%, linfocitos 8, sobre todo segmentados, te tiene que llamar la atención. Y a plaquetas están bajas sus plaquetas, ¿ya? Y en la gestación tiene que alarmarte esto, ¿ya? Y vean el cuadro inflamatorio, velocidad de retrosedimentación, o aquí como lo van a ver en los laboratorios, BCG, de 80. ¿Ya? Entonces aquí esta paciente está con un cuadro agudo. Ya aquí no se le pidió PCR, pero el PCR si se pide también te va a marcar una cruz, dos cruces, tres cruces, dependiendo del laboratorio cómo te lo reporta. Ya, la mayoría te lo reporta en cruces y hay otros te coloca solamente positivo o negativo, ya te colocan los valores. Pero entonces esta mujer tenía algo y aparte, vean aquí su PCO2, vean. La presión parcial de oxígeno, 36. Aquí yo considero que era un error de laboratorio. Pero vean la del dióxido de carbono. O sea, está baja. Ya, 28. Ya, y aparte la radiografía está mostrando ciertos infiltrados que ahorita se le voy a mostrar. Ah, ya. Entonces, en una paciente así hay que considerar ciertos, ciertas características, porque un cuadro de neumonía típico, el cuadro típico, ¿cómo te va a llegar? Tengo una clase en YouTube que la pueden ver. El cuadro típico te va a llegar el paciente con fiebre, te va a llegar con tos, expectoración, dolor pleurítico, disnea, te va a llegar con todo eso. Pero un cuadro atípico, ya, te va a llegar con manifestaciones que no son convencionales, algún malestar, puede ser que tenga en algún momento fiebre, pero después está febrícula o afebril, ya. Entonces son cuadros que te pueden confundir y como no hacen buenos diagnósticos, ya, estos pacientes terminan teniendo cuadros terriblemente. Entonces en esta mujer se le dio ciertos diagnósticos, una insuficiencia respiratoria porque estaba taquipneica, una insuficiencia respiratoria aguda, sospecha de neumonía típica y un SCPH, que esto es un síndrome cardiopulmonar por antivirus. Lupus eritematoso sistémico, porque la paciente refería que había recibido tratamiento y se programó para la gestación y un embarazo de 34 semanas. Ahora, el cuadro clínico hay que tener en cuenta, ya que esta paciente fue ingresada directamente a cuidados intensivos y requirió conexión a ventilación mecánica. Recibió ceftriaxona y eritromicina por vía endovenosa.
¿Por qué? Por el antivirus, porque estaba en una zona endémica y refirió. Ahora, los microorganismos más frecuentes en cuadros ambulatorios. Vean, estreptococo está en todas partes, micoplasma, clamidia, coxiela, burnetia y legionela, de manera ambulatoria. No está el antivirus, pero por cuestiones endémicas se puede considerar y en otros cuadros hay otros microorganismos. Ahora, como yo les había dicho, siempre en todos estos pacientes hay que ver factores de riesgo para poder tener un buen tratamiento, porque te puedes topar con patógenos que son resistentes, porque el típico tratamiento que le van a dar a los pacientes con neumonía, amoxi, pero a una mujer embarazada no le vas a dar amoxi, ya no le vas a dar levo, ya no le deberías dar, ya entonces vas a preguntar algunos puntos. ¿Ha sido hospitalizada? Si no, ¿hace cuánto tiempo? ¿Hace más de 3 meses fue hospitalizada o menos de 3 meses? ¿Cuántos días estuvo internada? ¿Tiene algún tema de inmunodepresión? ¿La paciente tenía lupus? ¿Paciente no ambulatorio que esté con sonda? No tiene nada de eso. EPOC no tiene nada. Estafilococos aureus, estafilococos aureus meticilin resistente, ya que tenga una hospitalización igual con lo mismo acá, más de 2 días en los últimos 3 meses y que ella recibió ya antibióticos, 90 días. Pacientes que utilicen hemodiálisis o que estén colonizados, que esto se ve si son pacientes que están haciendo diálisis, pacientes con insuficiencia cardíaca o supresión de la secreción de ácido gástrico. Aquí no tenía nada que ver y en estos casos, cuando son un poco más agresivos, si ya vemos que el paciente está tosiendo sangre, neutropenia, la paciente no tiene neutropenia y otros factores. Entonces, todo esto tienen que agarrar y ver, ¿ya? Entonces, aquí hay que recordar que para hacer un tratamiento, esto solamente lo voy a mencionar por encima. Por ejemplo, si ha recibido tratamiento en los últimos 90 días, no le vas a dar una amoxia, ya no le das una amoxia solamente, porque tenés la probabilidad de que este paciente tenga algún MRSA, un estafilococcus aureus meticilin resistente, que pueda tener alguna otra cepa que tenga inhibidor de beta-lactamasas. Entonces vas a dar un macrólido. Ya puedes dar claritro, acitro, puedes dar una doxy. ¿Ya? Y si tiene algún otros trastornos, considera fluorquinolonas, beta-lactámicos. Y ahí si son pacientes hospitalizados en UCI, tenés otras opciones. Y si son pacientes para UCI, puedes utilizar beta-lactámicos, ceftriaxona en este caso, que a la paciente se le terminó dando ceftriaxona y eritromicina. ¿Por qué? Por el riesgo, factores de riesgo para tener microorganismos resistentes. Ahora, se le hicieron laboratorios a la paciente. ¿Ya? Y entre todos esos laboratorios uno podía sospechar, para empezar, posiblemente tuberculosis, por tema autoinmunitario, era una mujer de escasos recursos, todo lo demás. Pero en la tinción de Gram ya aparecieron más de 10 polimorfonucleares por campo, cocos positivos, cocos gram positivos, cocos gram negativos también positivos, o sea, era polimicrobiano. Esa es la razón por la cual ahora las medidas para neumonía no se da ya solamente una amoxia. Amoxia si es un paciente que no tenés factores de riesgo. Antes se daba amoxia o amoxi más clavuláneo. Ahora se tiene que dar porque la mayoría de las neumonías ahora son polimicrobianas, se han visto, ya se tiene que dar amoxi, ya, y algún macrólido, claritro, acitro tenés que dar, o puedes considerar una fluorquinolona, pero la fluorquinolona se prefiere resguardar por el tema que hay fluorquinolonas que se utilizan para tratamiento de tuberculosis. De ahí se hicieron de ver vaciloscopía. Las dos salieron negativas, hemocultivos negativos, urocultivo negativo, la mujer no tenía nada más. Ahora, cualquiera va a decir, doctor, pero de una vez pues el cultivo. Sí, pero el cultivo no sale en un día, hay que esperar. A la paciente, obviamente, se le terminó realizando una cesárea electiva de emergencia por todo el cuadro, por la infección, para evitar que el niño sufra, recibió su modulación pulmonar. Y continuando con el caso, esta paciente persistió febril, pero tuvo una mejoría respiratoria y ya fue desconectada del ventilador. Y ya, en lo personal, la intubación no es el manejo primario. Se puede considerar ya ahora el utilizar BiPAP, CPAP, condiciones de alto flujo,
pero como estamos en un país que no tiene todas esas medidas, a veces lo único que queda es la ventilación mecánica, ya una asistencia ventilatoria invasiva, pero lo que manda ahora es la no invasiva, ya para evitar las complicaciones asociadas a la ventilación mecánica. La gasometría también fue mejorando, vean, presión parcial del oxígeno, 113, bastante bien. La del dióxido de carbono se estaba normalizando y 4 días más tarde la paciente tuvo una excitación psicomotora. O sea, empezó con cuadros neurológicos. Empezó a tener manifestaciones neurológicas, se le hizo una punción lumbar, salió todo prácticamente normal, se hicieron para hongos, todo normal, y se terminó ampliando el espectro antimicrobiano. Se terminó utilizando cefepime. ¿Alguien sabe cefepime de qué generación es? Me lo dejas en el chat. Si no, ahorita yo lo digo. Cloxa, que es una penicilina también que se da para Pseudomonas meticilin resistente o Staphylococcus aureus meticilin resistente. Cotrimoxazol y drogas antituberculosis. Le metieron de todo ya porque no había sospecha, pensaran que era tuberculosis. Y ahorita le voy a mostrar las placas porque pensaron que era tuberculosis. ¿Ya? Y se termina utilizando heparina, porque ahora también es indicado el empezar a anticoagular a los pacientes. Sí, perfecto. Cefepime es de cuarta generación. Se empieza a anticoagular a los pacientes cuando ya son pacientes que van a estar postrados más de 3 días para evitar el riesgo de trombosis venosa profunda o de tromboembolismo pulmonar. ¿Ya? Sobre todo porque acuérdense que esta paciente tenía plaquetas de 108. O sea, estaba con trombocitopenia. O creo que era un poco menos. Finalmente, la paciente a los 12 días del ingreso desapareció la fiebre, ya no requirió oxígeno suplementario, los rayos X mostraron una resolución progresiva y completó el tratamiento antibiótico ya solamente con ceftriaxona y eritromicina, que fue con lo que terminó. Y ahí fue de alta en buenas condiciones 23 días del ingreso. Ahora, pero entonces, ¿qué era lo que esta paciente tenía? Se le terminaron haciendo pruebas serológicas y en estas pruebas serológicas es como cuando ya no se sabe qué tiene el paciente y van a ver típica. Se le pide el ANA, el ANCA, se le pide todas las pruebas serológicas y en este paciente que por el tema endémico se solicitó el antivirus, obviamente el SUS no lo tiene, al menos en Latinoamérica no es frecuente, y estos estudios son más que nada son privados. Anticuerpos antiantivirus, anticlamidia neumonía, fueron negativos, VIH negativo, pero la paciente tenía micoplasma, neumonía, una infección atípica. Ahora vamos a ver si aquí me la pusieron la plaquita. No me la pusieron la placa. No, no le han dicho. Entonces, otro caso clínico muy similar para ir avanzando. El paciente acá varón ya estaba con adinamia, astemia, decaimiento, no quería comer, mialgias, poliartralgias, tenía dolor de cabeza, cefalea, fiebre hasta 41. El paciente, cuando llegó, le empezaron a dar solamente amoxicilina y siguió estando febril. Empezó a tener disnea progresiva, tos irritativa, empezó a tener un antecedente que además el paciente refirió a haber estado acampando, pescando en una zona endémica, igual el antivirus. Ahora, ¿el antivirus qué? De la familia, antiviridad, etcétera, pero es de las ratas. Cuando vean antivirus, piensen en ratas. Ahora van a decir antivirus, y leptospirosis son similares. Ambos son infecciones por agentes por microorganismos bacterianos, ya que son gram negativos, pero la diferencia es que es el tipo de característica del ratón, del roedor, ¿ya? Entonces este paciente, por ejemplo, vean, pulso de 90, la presión de 140, taquipneico, el examen pulmonar se ocultaron crépitos bilaterales y ahí el paciente en el resto está prácticamente normal. Ya, en este sí, ya creo que está la radiografía. Se hace el hemograma, está prácticamente normal. Frecuente de plaquetas 300.000, leucos 11.300, está elevado. Ya, urea, creatinina, todo esto, vamos a ir al resto. Aquí de la gasometría, vean, presión parcial de oxígeno, no, 58.
tiene que ser la presión parcial de oxígeno arriba de 80 hasta 100, 110. Dióxido de carbono 32. Va yendo desde 32 a 36. Está bien. Y los rayos X mostraron infiltrados intersticiales. Vamos a ver aquí, quiero ver los infiltrados. Aquí está. Para empezar, no era una placa muy adecuada. Ya, neumonía por micoplasma. Veamos. Todo esto densidad de oxígeno. Está muy penetrada la placa. Ya, pero por la clínica se confirma. Ahora, son endémicas de antivirus, pero ¿por qué salió con micoplasma? Ahora, esto de micoplasma se hizo por la serología. Porque uno más uno en medicina, 2 más 2, perdón, 2 más 2 no siempre es 5. 2 más 2 no siempre es 4, puede ser 5 en medicina. ¿Por qué? Y aquí está la razón por la cual la cambié 1 más 1, según yo, mi recuerdo de cuando veía Los Padrinos Mágicos, decía Crocker de Los Padrinos Mágicos, decía 1 más 1 es igual a pez. La busqué, la referencia no la encontré y encontré que decía 2 más 2 es igual a 5. Y después aquí sale que le comprueba y bueno, es un simple meme para hacerle un poco más de movida. Entonces, entre todo esto del paciente se obtuvieron estudios bacteriológicos, está todo bien, tuberculosis negativo, hemocultivo negativo. Y ahora cuando le sale un hemocultivo, recomendación en base a experiencia en clínica, el hecho que le salga un hemocultivo negativo no significa que no vaya a haber nada. La gran mayoría de los hemocultivos terminan siendo falsos negativos, pero igual se tienen que solicitar porque si te sale positivo, te ayuda y te ahorras una infinidad de tener que pensar. Y ahora en examen serológico de cuestiones autoinmunes se descartaron, nada de alteraciones, anticuerpos antiantivirus, anticuerpos anticlamidia, neumonía negativos, VIH negativos, pero vean, positivo IgM. Ahora, ¿qué significa IgM, IgG? Yo tengo una mnemotecnia que es un poco, mi corteja me dice que es un poco autista. IgM, IgG. La M de miércoles, ya me enfermé, y la G de wow, ya me sané. O sea, aquí ya estás sano, pero pero tenés los anticuerpos. Entonces, ya esto es algo que ya ha llevado tiempo. IgM, cuando te sale la IgM, es para ver si es una infección reciente. ¿Ya? Acuérdense, IgM, la M de miércoles, ya me enfermé, o la palabra con M que quieran, y la IgG de wow, ya me sané. Eso les ayuda a recordar, porque a veces entre tantas cosas en medicina uno se olvida o se confunde. Ya, a ver, vamos a pasar. Bueno, y el paciente siguió con su tratamiento, bueno, se le suspendió porque estaba recibiendo, a ver qué pusieron acá. No hay de qué. Entonces, el paciente estaba con ceftriaxona, cloxa, se le mantuvo, ya, diré, se suspendió porque obviamente el micoplasma, aquí es algo de farmacología netamente, el micoplasma es una bacteria que para empezar, vámonos por la lógica. Ceftriaxona y cloxa, ¿qué vienen a hacer? Son fármacos que actúan inhibiendo la síntesis de la pared bacteriana. Y al romper la pared bacteriana, la bacteria queda libre y muere. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede si esta bacteria tiene una pared bacteriana? Aquí va a entrar los inhibidores, aquí van a entrar los inhibidores de la síntesis de pared y van a romperla, y al romperla, esta bacteria va a quedar a la de Dios y va a morir. Pero el micoplasma no tiene pared bacteriana. Entonces, estos fármacos que vos vas a dar van a llegar acá y no va a haber pared. Van a decir, chale, ¿a qué viene? Y el micoplasma va a seguir. Entonces se cambió a claritro. Que la claritro lo que va a terminar haciendo ya es un inhibidor de la síntesis de proteínas que se une a la subunidad este, 30S, si no me equivoco. ¿Y qué es lo que termina haciendo? Va a alterar el tema de la síntesis de proteínas. Entonces va a venir y para que ustedes se puedan asociar la ceftriaxona, penicilina,
son bactericidas, SIDA de muerte, el SIDA te mata, esto te va a matar. Y la claritro viene a ser un bacterio estático, va a dejarle estática a la bacteria, ¿ya? Entonces, al dejarle estática a la bacteria, ¿ya? No va a poder hacer nada, no se va a poder mover, no va a poder comer, no va a poder hacer nada, va a terminar muriendo por inanición. Porque si la bacteria está estática, ¿ya? Y no se puede mover, ¿ya? No va a poder, no va a poder sobrevivir. Y corrección es tiene una unión a la subunidad 50S. Valga el error. ¿Ya? Ahora vamos a ir con casos clínicos. Ya estos casos clínicos sí tengo las imágenes, estoy completamente seguro que en estos casos clínicos, por ejemplo, va a llegarle un paciente y le va a decir, doctor, mire, tengo aquí un puchiche debajo de la oreja, tenía un pelito, me empecé a rascar. Si tuviera uno, te la creo, pero si vos ves que tiene esta característica, no es normal. Y el paciente con una fiebre brutal, y esto ya no sería un puchiche, es una masa en el cuello que está agrandada. Quiero que vean esta característica porque esto se viene a considerar que es la enfermedad del rey. Porque antiguamente esta enfermedad del rey, ¿qué sucedía? Los reyes en la época medieval eran extremadamente promiscuos, tenían a las mujeres que querían, terminaban teniendo muchas relaciones sexuales, terminaban teniendo test en las cuales bajaban las defensas y por el tema del hacinamiento, las malas condiciones, no había vacunas, contagiaban de tuberculosis, ¿ya? Y terminaban teniendo característicamente estos todos los reyes, y por eso a esto, ahorita le voy a dar el nombre, ya se denomina como la enfermedad del rey. Ahora quiero que vean esta tomografía, veanla más. Y si dicen, ¿cómo sabes que una más? Comparen siempre el lado con el otro lado. Este viene a ser izquierdo, ya acuérdense. Si mi brazo izquierdo está acá, lo que cruza es la izquierda. Entonces todo esto es izquierda y si mi brazo derecho cruza, todo esto es derecha. Vean la masa bien delimitada. ¿Ya? Vamos a pausar aquí uno. Reproduzca esto. Este corte está viniendo prácticamente de una manera axial, pero desde la base de la cabeza, ¿ya? Y van a ver cómo va a ir entonces. Aquí vemos senos paranasales. Aquí viene ya el tema de la boca, estamos viendo otro corte. Ah, no, este es un corte coronal. Y ahí vean, esperen un poquito más adelante. Vean la masa. Esperen, aquí lo voy a pausar un poquito más atrás. Vean aquí la masa, el volumen, cómo está, en comparación acá. Ok, no, ya aquí ya no se ve, hasta ahí era un poco más atrás. Y aquí vean esto otro, igual el volumen, cómo va a estar aumentado el volumen. Vean, vean, ya está teniendo una afectación incluso a la parte ósea. Ya, vamos a ir. Entonces, en este caso clínico, ya el paciente era un paciente con tuberculosis. Era un segundo. Era un paciente con tuberculosis. eh, Era un paciente con tuberculosis. Y esto le muestro porque es algo un poco más extraño. No es tan frecuente. Sé que no va al tórax, pero como vamos a empezar a ver un poquito de tuberculosis, me pareció interesante que puedan ver también algunas de las otras presentaciones que puede tener la tuberculosis. Entonces, aquí en este caso clínico, un paciente que te llega a tu consulta, si es que estás en provincia, un hospital de primer nivel, una clínica sencilla,
te va a llegar un paciente con un cuadro típico que te va a decir, doctor, no dejo de toser, tengo una fiebrecita, me siento medio caliente y he bajado de peso. Vos vas a decir lo que todos nos han enseñado en la universidad, que al menos en mi caso, propedéutica, semiología, no fue muy bien la enseñanza. Me decían, todo paciente que te lleve tosiendo más de 12 días, le vas a decir sintomático respiratorio. Aquí el paciente tenía este cuadro hace 2 meses. ¿Y qué es lo más primero que te decían en la universidad que vas a hacer? Mandar a hacer una radiografía. Y tienen razón, es parte del protocolo. Mandas a hacer una radiografía y te vas a topar con esto. Vean, exactamente, ustedes ven el resto, está todo normal, bonito. Piensan que tal vez no es una lesión cavitante porque debería estar un poco más arriba, está muy central, está muy cerca del ilio, puede ser cualquier cosa. Ya, pero no siempre que vayan a ver una lesión cavitante que no vaya a estar en los ápices, en el ápex, puede estar en la región pariliar, pueden sospechar, no simplemente va a ser solamente un bronquio dilatado. Ya que en caso de la tuberculosis pulmonar, una lesión cavitante, ya que puede estar activa, puede confundirse con cualquier otra cosa, un bronquio terminal, una masa, un nódulo, pero por la clínica más de 2 meses bajando de peso, tos seca, fiebre, van a sospechar en tuberculosis. ¿Ok? Entonces, esto, cuando sea donde lo vayan a ver, pueden sospechar que puede ser tuberculosis o simplemente una masa. Y de todos modos, con la clínica practicando, ustedes pueden hacer un diagnóstico de tuberculosis. Ahora, en un examen post-mortem, quiero que puedan ver lo que se ve en la radiografía, verlo cómo se ve en la vida real, esa lesión cavitante. Vean, vean cómo se llega a ver las cavitaciones y obviamente todo este parénquima pulmonar que no se ve completamente agradable porque obviamente el paciente falleció, ya, pero la lesión cavitante viene a verse así, esto blanquecino es porque no hay oxígeno prácticamente, no hay parénquima, está todo hueco, pero está lleno de secreción de contenido, porque esta caverna no es un hueco, tiene un contenido. Entonces ese contenido al expectorar es lo que uno termina tosiendo y contagiando a todo el mundo. Entonces, un caso, una cavitación que prácticamente es una necrosis donde hay muerte porque la bacteria ahí se ha infiltrado, está empezando a hacer su casa, su hocha. Entonces, ¿qué va a hacer? Esta cavitación prácticamente es un cuadro de necrosis que se está extendiendo principalmente en la parte superior, ya que el micoplasma, esta micobacteria, este micoplasma, esta micobacteria, perdón, ya, es estrictamente aerobia, o sea, necesita vivir con aire, no puede estar en una zona donde sea anaerobia. Entonces, esto es un rasgo característico de la tuberculosis, sobre todo porque viene a ser cuando ya ustedes ven una caverna, no es un cuadro que ves se está infectado recién por tuberculosis hace 2 días o hace una semana, y es un cuadro, una infección persistente que lleva tiempo, porque le ha tomado tiempo a este bacilo de Koch formar su casita, su caverna. Entonces, este Mycobacterium tuberculosis ya le toma tiempo y es estrictamente aerobia, y para confirmar tuberculosis se pide la tinción de Seil-Nielsen. Entonces, este tuberculosis, cuando ya logra desarrollarse, hacer su hocha, porque lo que te dice la estadística es que todos nosotros tenemos nuestros bacilos de Koch inactivos porque tenemos un sistema inmune bueno, sobre todo como somos médicos, paramos en contacto con pacientes. Ya, pero en el momento que se nos baja la defensa, prolifera. Entonces, cuando empieza a proliferar, va a formar su cavidad y esta cavidad está con necrosis, afecta la vía aérea. Y dentro de esa cavidad empieza a formarse un líquido, ya un contenido, ese pus, ya es esa flemita que uno después va a parar tosiendo. Y toda esa flema, todo ese contenido va a ir drenándose por todo el árbol bronquial en el cual vamos a terminar tosiendo, expectorando, contagiando a todas las personas que se nos acerquen. Y por último, todo este material contagioso va a llegar a sangre o va a terminar, no, o va a ter- y va a terminar propagándose a otras partes del mismo pulmón,
donde va a terminar produciendo una bronconeumonía tuberculosa. O si en el caso esa flema, toda esa tos, no la terminamos tragando, se va a ingerir y puede ahí producirse, y ese es el mecanismo por el cual una tuberculosis pulmonar, de ser una pulmón, pasa a ser una tuberculosis extrapulmonar en cualquier parte del tubo digestivo. Entonces, para recordar, ¿ya? Hay algo que es importante entre todas las lesiones tuberculosas. Estos pacientes, ya que pueden tener tuberculosis, sus vías aéreas al tener esas cavernas con toda esa concentración de semilíquido y líquido, ya van a empezar a toser y a botar y va a terminar contagiando, teniendo mayor riesgo a poder infectar a otras personas. Y estas infecciones de tuberculosis no va a terminar estando solo la tuberculosis. ¿Por qué? Porque va a terminar siendo también una neumonía polimicrobiana. Van a haber otros agentes patógenos. Aquí otro caso clínico, donde tenemos ya un paciente de 70 años femenino, antecedentes cáncer de mama, presenta mialgia, artralgia, pérdida de peso, disminución del apetito. ¿Qué vamos a pensar con todo esto? Aparte de la edad, es una cajita de Pandora. Aquí vamos a ver la tomografía, que directamente es para que ustedes puedan familiarizarse. Quiero que la puedan ver, la voy a hacer reproducir varias veces. Una vez más. Si alguien se anima a comentar qué ve, puede opinar. Allá moviendo el cursor les doy el chisme. Una vez más. Ya. Todo esto, como les había dicho, vidrio deslustrado, esmerilado. Pero aparte quiero que vean todas estas cositas. Ya, todo esto son nódulos. Ya, aquí vamos a reproducir, lo voy a poner varias veces. Ya yo sé que en este corte se ve distinto, pero quiero que vean acá. Quiero que comparen, que se orienten entre una y otra. Porque hay una diferencia en el pulmón. Pero aquí ya no se ve y aquí se ve. ¿Por qué creen que es exactamente esto de aquí? Hay una masa, hay una masa, aparte de vidrio esmerilado, hay múltiples nódulos, hay de todo. Vamos a pasar. Y aparte de la masa que está comprimiendo y por eso no se lo llega a ver el pulmón completo. Tenemos todo este vidrio esmerilado, este patrón empedrado, con fibrosis, abundante tejido. O sea, la paciente por los 70 años puede ser que sean secuelas de COVID, influenza, otras neumonías, lo que ustedes quieran. Ya 70 años es una guerrera, son las cicatrices de la guerra. Pero vean esta masa y el antecedente del SEA de mama. Y aquí vean estos dos huequitos. ¿Cuál creen que sea la tráquea y cuál creen que sea el esófago? Yo les había dicho, por si no se acuerdan, que la tráquea es la mujer y el esófago es el hombre. ¿Por qué? Porque la mujer siempre camina con la boca abierta, con el teléfono, sacándose fotos, mirando a quién criticar. ¿Ya? Y el hombre tiene que ir por detrás para evitar que le pase algo malo. Así es la tráquea. La tráquea para distraída viendo a los pulmones y el esófago está de atrás observándola que no le pase nada. Pero este hombre se aplazó porque la tráquea está desplazada, que hay una tremenda masa y aparte, vean aquí. Bueno, ahí está redondeado. Vean acá. Hay un nódulo calcificado. Ya, y yo les había dicho en la clase de nódulos y de todo eso, que ustedes pueden ver múltiples nódulos, pero hay nódulos que son sólidos y semisólidos.
y hay nódulos semisólidos calcificados. Aquí está. Aquí está lo que estábamos viendo en esa clase para que ustedes puedan ya decir, ah, mira, aquí hay un nódulo semisólido calcificado. Entonces ya van teniendo ese lenguaje para hablar con propiedad. Aquí hay otro que es el mismo, es la primera imagen, pero vean todos estos nódulos tirados por todas partes. Hay nódulos de más de 2 centímetros, obviamente esto se tiene que hacer con reglas. ¿Ya? Y todos estos nódulos se pueden considerar que son tuberculomas. ¿Ya? Y acá vean la consolidación apical, obviamente aquí vemos. Ahora cualquiera decir, ¿por qué dice consolidación apical si lo estoy viendo abajo? Aquí debería ser apical. Acuérdense que en este corte axial, que es como un plato, yo tengo aquí este portavasos. Digamos que este es mi plato. Yo estoy así y yo lo coloco este plato acá y yo lo estoy viendo desde acá. Entonces este corte axial, estás viendo el pulmón como cortado así. A ver, este es el pulmón y esta es la parte axial, estás cortando desde aquí arriba. La primera imagen es lo más alto del pulmón, es la parte más alta. Entonces, esto de aquí que ustedes ven es la parte más superior apical del pulmón. Y vean aquí estas consolidaciones. Consolidación, ¿por qué? Porque hay como que sólido, duro. Vean, este trayecto sólido, un poco de vidrio esmerilado. Vean aquí, súper consolidado, bien consolidado. Y ahí ya se va moviendo, pero no es porque la consolidación sea móvil, sino porque el corte va pasando. Y acuérdense que el pulmón no es un rectángulo, no son dos rectángulos. El pulmón tiene una forma característica que ustedes se lo tienen que imaginar para que ustedes puedan saber qué parte del átomo están viendo. El pulmón derecho viene así, más o menos. Obviamente no soy Picasso, pero vean, es como que viene como en punta, no viene en cuadrado. Entonces lo que ustedes van a ver acá, ahí su consolidación. Cuando ustedes vayan bajando, esa consolidación se va a ir moviendo un poco más hacia atrás, que es lo que estamos viendo en esta tomografía. Un ratito. Ya. Y ahí termina la consolidación y ya no se ve nada más. Ya no se ve nada. Esta es otra tomografía. Ahora vamos a ir viendo un poquito de patologías de mediastino, pero antes quiero saber si hay alguna duda, alguna pregunta. No hay ninguna pregunta, no hay ninguna duda. ¿Ok? Vamos a ir. Entonces, patología del mediastino, hay que tener en cuenta que ¿qué viene a ser el mediastino? El mediastino es una estructura, no, es un espacio. El mediastino es un espacio, una región anatómica que está en el tórax, que está delimitada por las pleuras. ¿Ya? O el pulmón derecho, pulmón izquierdo, como quieran, pleura izquierda, pleura derecha. Entonces esto está delimitado y hacia arriba viene a estar todo lo que va a venir a ser prácticamente o lo que va a venir a ser ya el cuello, algunas partes de la tráquea, por delante vamos a tener el esternón, por detrás los arcos costales posteriores, ¿ya? Entonces, con todo eso y hacia abajo obviamente el diafragma. ¿Qué diafragma? Y esta parte acá como el cierre de la caja torácica que va hacia el cuello. Y entonces este mediastino lo vamos a dividir en tres partes, anterior, medio y posterior, y característicamente al ver patología como tal, que ustedes pueden verlos en libros de patologías de mediastino, específicamente van a ver que hay ciertos tipos de tumores, nódulos, quistes que aparecen o ciertos tipos de metástasis que aparecen específicamente en cada una de estas porciones. Pero para no hacerlo de esa manera, porque estamos viendo netamente imagen, les voy a mostrar, y aquí es lo que les iba a comentar, que esto les voy a pasar. Un segundo.
Patología, presentación electrónica. Aquí está. Ay, no. Un segundo. Obviamente esto ya es mucho más descriptivo, no es tanto de imagen, pero esto es lo que les voy a pasar para que lo puedan tener. Uy, y ya, para que lo puedan tener, patología de mediastinos como tal. Siguiente, ya. Entonces, hay que entender que la gran mayoría de todos estos cuadros de patología de mediastino vienen a ser tumores, ya, Dice pero aquí, la mayoría buenos días. van a ver que estos pacientes no tienen manifestaciones clínicas, están normales, y si tienen alguna molestia, es una molestia que no es 100% específica, y te vienen encontrándose estos tumores o estas manifestaciones de manera accidental en algún control. El paciente tuvo una neumonía, tuvo un accidente, tuvo algo, se le pide una radiografía, se le pidió una radiografía y se encontró. ¿Ya? Y en el caso de que estos pacientes puedan tener alguna manifestación específica, ya que sean individuos sintomáticos, muy probablemente de que este es un tumor maligno, ¿ya? Entonces, la gran mayoría de estos tumores en sí producen síntomas, ¿ya? Entonces, si encuentran pacientes que vienen con clínica específica, que ahorita vamos a ver los síndromes específicos, ¿ya? Es porque hay mucha probabilidad que sea algo maligno. Entonces, estos síntomas pueden variar, no hay un tampoco síntoma específico que les vaya a decir, mira, tu paciente va a tener esto, va a tener esto otro, puede variar mucho. Uno no van a pensar o deben estar pensando ahorita dedos en palillos de tambor. Puede considerarse, pero es más pulmonar, no tanto mediastínico, pero también se puede presentar. Pero sobre todo quiero dibujar, pero sobre todo se van a topar con ciertos síndromes paraneoplásicos que son característicos. Entonces, síndrome viene a ser un conjunto de signos y síntomas. Entonces, ¿entre cuáles puede ser que te topes? Entre todos estos, los síntomas que yo le decía son inespecíficos. El paciente te puede tener tos. ¿Por qué? Porque la masa del tumor está apretando un bronquio. La masa del tumor está comprimiendo un lóbulo del parénquima pulmonar, entonces por eso puede tener disnea, ya, o puede ser que la masa esté rozando, apretando la pleura, que puede producir un dolor pleurítico, ya. Y entonces aquí vienen a lo que les decía que son síndromes. Aquí vamos a hacer con rojo porque llama más la atención. Tenemos síndrome de la vena cava superior, síndrome de Horner, que son uno de los más frecuentes aquí, ¿ya? Y también puede ser que nos topemos con algunos otros síndromes específicos que son un poco más sistémicos, síndrome de Cushing, feocromocitoma, puede ser, puede ser porque esto puede terminar haciendo, el feocromocitoma puede terminar haciendo algún tipo de metástasis que te puede orientar, o simplemente que el feocromocitoma no está en el pulmón, pero está a nivel de la fosa renal, está produciendo la clínica. ¿Por qué? Porque este feocromocitoma va a terminar liberando muchas catecolaminas, entonces el paciente va a estar como extremadamente ansioso, la presión alta, la frecuencia cardíaca alta y todo lo demás. ¿Ok? Entonces, dentro de estos síndromes paraneoplásicos que varían mucho unos de otros, ya hay que tener en cuenta algunos, ya que son un poquito más frecuentes que te puedes topar. Sobre todo no es que digas, ah, este es un síndrome de Horner directamente, sino que prácticamente estos se terminan haciendo por descarte. Cuando tenés un paciente con clínica, con cierta sintomatología, ya pediste laboratorio, PCR, PROCA, has hecho punción lumbar, rayos X, tomografía, has pedido todo y sale todo normal, pero puede ser que tu paciente te lo tope con enoftalmos, una enoftalmia, ¿ya? O puede ser que el paciente tenga miosis, o puede ser que tenga anhidrosis, puede ser que tenga todo esto. Entonces, aquí puede ser porque hay algún tipo de compromiso que está comprimiendo a nivel cervical, no solamente cervical posterior, puede ser algo cervical anterior, entonces puede ser que te topes con alguna masa mediastínica que termine comprimiendo, ¿ya? Entonces recuerden, las ramas de los nervios también están estrechamente relacionadas, los nervios que salen de la médula espinal también están estrechamente relacionados con los pares craneales, entonces puede terminar teniendo de que puedas tener alguna parálisis facial,
podrás tener algo de todo esto. Y normalmente porque hay algo en los apex pulmonares o por la parte de la región del mediastino, más hacia la parte superior más craneal, que puede haber algún tipo de compresión. Ya, por ejemplo, otro dibujito. Aquí tenés aquí a tu paciente, un brazo. Vamos a hacerlo un poquito cuadrado, ¿ok? Aquí el cuello, otro brazo. Entonces, tu mediastino, por así decirlo, vendríamos a tener en consideración que viene a ser todo esto lila, ¿ya? Entonces, puede ser que te topes con tu masa acá. Y esta masa va a terminar comprimiendo. Va a terminar comprimiendo a ese nivel los nervios, los vasos sanguíneos, arteriales, venosos, y va al comprimir te va a empezar a tener toda esa sintomatología, puede ser que te topes con ingurgitaciones yugulares y todo, pero eso más va con síndrome de vena cava superior, que viene a ser esto. Un síndrome de la vena cava superior, ya, que solamente he visto 3 veces en mi vida, uno de ellos un familiar, ya que incluso este síndrome de la vena cava superior, este familiar fue por un tumor de tiroides. Ya tenía un bocio multinodular, que tenía nódulos que terminaban comprimiendo ya esta región de acá de la vena cava. Entonces, ¿qué sucede con este síndrome de la vena cava? En este síndrome de la vena cava, uf, si aquí hay una masa que está comprimiendo aquí la vena cava, obviamente vamos a hacerlo de color azul. Esta vena cava que va a venir acá, vienen otros vasos, tronco venoso brachiocefálico, venas yugular, por acá se va hacia los subclavia, etcétera. Entonces esta yugular no va a poder drenar, no van a poder drenar acá, se va a estancar esta sangre venosa, porque aquí vas a tener tu super tumor o tu masa. Entonces, ¿qué clínica te va a dar esto? Te va a dar posiblemente hipoperfusión, vas a tener ingurgitación yugular y obviamente pueden terminar habiendo otras complicaciones relacionadas a esto. O incluso los tumores pueden terminar estando mediastínicos, pero ya direccionándose un poco más hacia la subclavia, y parte de esta subclavia hay nervios axilares que discurren por esta región, van a terminar comprimiéndose, entonces el paciente no va a poder tener una flexión, movilidad completa del hombro, por así decirlo a lo bonito. Y un síndrome de Cushing, ya que hay una diferencia. Enfermedad de Cushing es que hay una enfermedad directamente en la hipófisis que está produciendo mucha CTH, ¿ya? Y síndrome de Cushing es porque hay un exceso de cortisol. Puede ser de diferentes causas, origen, puede ser que el paciente haya recibido corticoides durante mucho tiempo, eso se ve mucho en pacientes que son asmáticos desde niños que reciben grandes cantidades de corticoides. ¿Ya? Entonces, vamos a ver algunas. Ustedes van a ver algunas tomografías, estas tomografías son sacadas del libro, y el que les compartí. Entonces, ustedes van a ver en la tomografía. Y esto lo he hecho en base al libro porque, bueno, no he tenido pacientes para poder ver de esto, ¿ya? Pero van a ver igual la tráquea, vértebras, y en esta región de acá que salen los vasos. Este es más que nada, estamos teniendo una reconstrucción de vasos. Entonces, esta es una ventana mediastinal. Vemos principalmente los vasos y vemos que en estos vasos tenemos estas masas, ya múltiples masitas, adenopatías que están ahí prendidas en la región iliar de ambos pulmones, tanto iliar derecha, iliar izquierda. Entonces, todo esto vemos que están ahí y obviamente no va a producir una clínica porque van a tener comprimiento. Y por otra parte, si pedís la ventana o revisás la ventana pulmonar, empezás a ver que estas masas que están principalmente en los vasos sanguíneos, también nos los topamos alrededor,
sobre todo acá en los ápices. Vean, completamente diseminado. Por otra parte, nos podemos topar otros tipos de masas. Obviamente estas son masas que están calcificadas, pero son abundantes. También podemos toparnos masas de mediastino. Vean, toda esta masa que está aquí, vamos a delimitarla. Esto no es normal. Como ya hemos visto prácticamente varias tomografías de cómo se ve normal o al menos que no se ve nada en el mediastino, ya con esto nos va a llamar la atención. Vamos a decir, ok, ¿qué está pasando acá? Esto no es normal. Y aquí no deja agarrar y decir, ah, tiene una masa de tal origen, es un tal tipo de cáncer. No, para confirmar el tipo de cáncer, el origen del tumor, se hace por algunos marcadores o porque vas viendo la clínica completa de tu paciente, ya, o vas viendo un montón de cosas o por medio de biopsia con anatomía patológica. Pero vean. En otros casos, ahora está ciego. Ustedes ven esta tomografía y no pueden decir, ah, este paciente no tiene nada. Esta es una brutal masa mediastinal que está tanto, vean, mediastino, voy a hacer unas divisiones. Mediastino anterior, mediastino medio, mediastino posterior. Entonces, toda la parte prácticamente del mediastino posterior, vamos a hacerlo con otro color. eh, Mediastino posterior y mediastino medio, está toda esta masa. Y obviamente ahora imagínense, estamos viendo aquí una ventana mediastinal, no una ventana pulmonar. Ahora imagínense cómo debe estar el pulmón con toda esta masa ahí apretando, haciendo presión. Obviamente el paciente te va a llegar con una clínica pulmonar donde va a tener dificultad respiratoria, disnea, posiblemente tenga hemoptisis, puede tener muchos diferentes tipos de clínicas. Y aquí otra, en un plano coronal. Ya, acuérdense que habíamos dicho el plano axial es el plato cuando te vas a sentar a comer como lo miras. Coronal es cuando terminas de comer, vas y lavas el plato y lo dejas en el tendedero y queda así. Entonces este es un plano coronal, que es como cuando lavas el plato y lo dejas así. ¿Ya? Entonces vemos en el plano coronal, vemos aquí, nos tiene que llamar esto la atención. Vean acá la masa. Esta masa viene a ser una hernia de hiato. Ahora, ¿por qué? Porque aquí nosotros vamos a ver en esta estructura que está con contraste, o un barrio, ya vemos cómo se delimita. Pero una tomografía normal, vean, ustedes si ven esto, ahorita vamos a ver cómo se termina viendo las hernias de hiato, que prácticamente es que vamos a ver que el intestino lo tenemos, como se dice vulgarmente, tener los intestinos en la garganta. Vamos a ver esta hernia hiatal. Vean, esto es tejido abdominal. Estas son sus tripitas del paciente. Esta es la característica. Se ve cuando ustedes vayan a ver intestino, van a ver cómo está delimitado todo lo que viene a ser mucosa, submucosa. Y vamos a ver acá aire, porque en el intestino hay aire, por eso son los gases. ¿Ya? Otra. Aquí vean, la hernia yatal. Tenemos acá, todo esto es columna posterior, esto es más anterior. Vemos el corazón como está un poquito más hacia adelante. Vemos acá esto que debería estar el diafragma, pero nos topamos con esto. O ustedes vayan a ver una tomografía que tengan esto. Y obviamente la hernia de hiato lo principalmente es que el paciente está a llegar con clínica como de ERGE, que tiene pirosis, tiene tipo esa sensación de vinagrera para con esos eruptos como sensación de carne, ya esa sensación de urea, algunos que tal vez hasta te dicen eso. Entonces esto es porque hay un defecto anatómico, esto es algo que nacieron con este defecto y que nunca se les hizo. Entonces el diafragma debería estar así, por así decirlo. Pero, ¿qué sucede? Este diafragma se ha quedado de esta manera. Entonces, si está de esa manera, y aquí arriba deberían estar los pulmones, y acá el corazón,
ya como hay ese efecto del hiato, del diafragma, los intestinos, el colon principalmente, porque el colon es vacío, el colon tiene esta estructura y por debajo más o menos como que está el intestino delgado, vamos a hacerlo de verde. El intestino delgado empieza por detrás y va de esta manera. Y entonces este colon que está más cerca al diafragma es lo que va a terminar metiéndose. Entonces vamos a toparnos el colon por acá, o incluso por acá, o hasta inclusive el mismo estómago. Nos lo podemos topar acá dentro del diafragma. Y aquí viene el esófago. Y obviamente este paciente por la hernia de hiato, y si está el estómago más ahí, como aquí está el esófago, lo voy a hacer acá el dibujo, lo normal es que tenga así, esófago, el estómago, o sea, ya sea ahí el intestino. Pero cuando tenés la hernia de hiato, vas a tener tu esófago y lo vas a tener así tu estómago. Entonces lo vas a tener ahí metido. Entonces, obviamente, cuando comas, todo este contenido del ácido va a fluir por gravedad hacia ambos lados. Entonces, acá por la misma gravedad, este ácido va a terminar teniendo tendencia a caer e irritar en esta región. Entonces, aquí en esta imagen, en esta de aquí es una radiografía y en esta ya es una tomografía. Ya vemos la hernia, vemos acá. Ya vemos acá igual esta hernia diafragmática. Aquí vemos cómo está todo esto metido, que esto se viene a decir que es la hernia diafragmática de Bodalek. Aquí tenemos otras masas que nos podemos topar. Obviamente más posterior, es una masa que está prendida a la columna. Ahora en esto, siempre nosotros que vayamos a ver un tumor, tenemos que valorar el ABC, cómo está la apariencia. Ya es una imagen homogénea o es heterogénea, que significa que una parte está más blanquecina, otra más oscura, otra mucho más oscura, otra mucho más oscura. Heterogénea te da un mal parámetro. Si tenés la B, los bordes bien delimitados. La C, contorno. ¿Cómo están los contornos? ¿Están puntiagudos, espiculados? ¿Está con menor captación? ¿Está normal? Entonces, con el ABC te va a ayudar a orientarte cómo está. Y aquí con contraste se ve mucho más delimitado. Se ve mucho más delimitado. Ahora acá, vean esta masa. Un angiotac. Vean esta masa, el mediastino posterior, por aquí está más posterior columna. Pero entonces esta masa, y aparte esta masa tiene bastante tejido, tiene una irrigación. Vean este vaso nutricio, cómo está alimentando esta masa. Vean acá lo que sale, arteria pulmonar, rama derecha, rama izquierda, y vean acá la masa. Y de aquí de la pulmonar, vean cómo sale, lo que viene a irrigar, a nutrir toda esta masa. Por acá está la tráquea, parece que este es el esófago, ya que ya no se llega a diferenciar exactamente. Y ahora esto de acá ya es una resonancia en la que se ve mucho mejor la calidad. Aquí, la más. Vean, el pulmón y aquí, vasos. Vasos, aquí está el esófago. Ya, ya ni se diferencia la parte del corazón, la masa está completamente haciendo una compresión brutal y aparte esta masa está secretando líquido. ¿Por qué sé que es líquido y no es otra cosa o es el pulmón colapsado? Porque el pulmón se debería ver así, oscuro. Estamos viendo una ventana mediastinal. Y vean, comparen las densidades. Líquido, porque esta es la densidad grasa. Esto viene a ser ya del hígado. Y entonces esto del hígado, vean, y aparte, la sangre, aquí vean cómo está la aorta, completamente desplazando todos los vasos.
Entonces, en conclusión, para poder entender de una mejor manera, siempre que ustedes vayan a ver algún tipo de masa en el mediastino, ustedes ya saben cómo se termina viendo. Vamos a poner aquí una tomografía de las normales, bueno, ni tan normales. Aquí, vean, aquí se ve el parénquima, pero acá hay una masa. ¿Y cómo van a saber? Porque hay algo que se aprende en radiografía, que son los ángulos costofrénicos costodiafragmáticos. Tienen que estar a la misma altura. No está a la misma altura. Vean, aquí se desapareció. ¿Por qué? Pero esto no es que tenga un derrame, está la estructura del pulmón. Pero hay una masa, hay algo que está elevando. Entonces ustedes siempre que vayan a ver es distinto. Ya, vidrio esmerilado, deslustrado, nódulos, con que ustedes vayan a ver algún tipo de una masa. Y dependiendo del tipo de la masa, les va a producir una clínica. ¿Ok? ¿Ha quedado claro este tema de mediastino? Sí, perfecto. Entonces, lo que yo siempre les digo, hay que pensar fuera de la caja. Si algún médico, porque no sé si son estudiantes, o los que vayan a ver este video después, no sé si son estudiantes o ya han terminado la universidad, están para el internado, ya para lo que siga de la vida profesional. Cuando vayan a ver una tomografía, una radiografía, vean una masa mediastinal, no digan, ah, es un tumor de esto, es un no de esto, es esto otro. No, describan radiológicamente. Clínicamente es un diagnóstico, otro diagnóstico es radiológicamente, tomográficamente. Describan como masa mediastinal, de aspecto homogéneo, heterogéneo, bordes regulares, contorneados, o masas, o múltiples nódulos calcificados, hiperdensos, isodensos, hipodensos. Describan así, no se vayan a dar un diagnóstico, ah, esta enfermedad te produce este patrón de nódulo y es esto. Por ahí no es eso. Y si ustedes dan ese diagnóstico y le pasa algo a esa persona y ustedes han anotado algo mal en un diagnóstico por querer deslustrarse, después el problema es para ustedes. ¿Ya? Ahora vamos a ver el tema de trauma de tórax y un poquito de la evaluación prequirúrgica y postquirúrgica yo se los voy a explicar. ¿Ya? Porque como tomografía como tal no hay un concepto así. Ahora, en trauma de tórax, principalmente no vamos a topar con un neumotórax, con un hemotórax, ¿ya? Que a veces en estos casos no llegan el paciente a poder hacerse todo el estudio porque son cuadros muy severos, ¿ya? Pero lo que sí van a poder ver, que les tengo aquí las imágenes, son de derrame pericárdico, taponamiento cardíaco, disección de aorta, eso sí vamos a poder ver, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, en un derrame pericárdico, vamos a ver que esta silueta cardíaca no es una silueta cardíaca normal, es como que está un poco más metida hacia parénquima pulmonar derecho. Y obviamente la clínica es soberana. Ustedes si dan una radiografía, que esto me hacen con el grupo, me mandan sus radiografías y me dicen, doctor, ayúdame con esta radiografía? No me dicen la edad, no me dicen cómo llegó, el paciente respira, no respira, signos vitales, no tengo nada. Entonces yo, ok, es una placa bien tomada, clavícula equidistante, puedo contar cuatro apófisis espinosas, veo de los ápices hasta el diafragma, puedo contar, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho arcos intercostales anteriores, 10 posteriores, es una placa bien tomada, a ver, me parece que está hipercaptando, ¿no? O sea, va bien penetrada, pero parece que está bien la placa. No, doctor, pero ¿qué tiene? Bueno, no hay un aumento de la trama pulmonar, no hay cefalización de los vasos, este corazón parece magnificado. A ver, vamos a sacar el índice cardiotorácico, va a salir aumentado, pero está como una bolsita. Y exactamente es como una bolsita porque el corazón
debería estar así. Así lo deberíamos ver. No deberíamos ver tanto este borde, pero el corazón tiene una bolsita y por gravedad, esa bolsita, por gravedad va a tener tendencia a irse para los lados. Entonces aquí está para los lados por el mismo líquido. El líquido sigue la gravedad, la forma de la estructura o del envase. ¿Ya? Entonces vamos a ver este derrame pericárdico y vamos a ver el corte lateral y vamos a ver, no se llega a ver bien el pulmón, se ve bastante líquido. ¿Ya? Vamos a hacer siguiente. Entonces aquí vamos a ver la tomografía. Quiero que puedan ver, presten atención. Ahí los vasos. Volví hacia atrás ahí. Entonces vean ahí el aumento del tamaño del corazón, porque esto de aquí, vean acá, cómo se ve que sale, pero vamos a ir un poquito más atrás. Ya saben, ¿no? Ven acá, pues, tronco venoso brachiocefálico. Ah, aquí pasé muy de golpe. Aorta ascendente, descendente, vena cava superior. Aquí sale la arteria pulmonar. Ahí vuelvo atrás. Vean arteria pulmonar. ¿Qué lado es? Si aquí está mi brazo izquierdo y cruzo hacia acá, arteria pulmonar, ¿qué? Izquierda. Y esta de acá, arteria pulmonar derecha. Tráquea, esófago. Bueno, ya no es esófago, esto ya son bronquios principales. Aquí ya sé, tráquea y esófago. Eso. Vamos a ver. Pero vean acá cómo se ve de aumentado. Esto no se suele ver. O sea, ya ustedes, estas últimas 3 clases que han sido intensivas y que lo he acobardado viendo tomografías, si es que a pesar de eso no han estado viendo un libro, no han estado leyendo, no han estado viendo nada, pero solamente estas 3 clases han empezado a ver y ya van a decir, esto no es normal, esto no lo he visto en estas anteriores 2 clases con Nicolás. Entonces esto les va a llamar la atención. Y con la clínica van a decir, ok, es un derrame pericárdico. Aquí me pasé. Ahí, ya. Entonces, aquí nosotros en una radiografía que como tal cuesta un poquito, pero aquí vamos a ver en esta radiografía que hay un líquido. Vemos que en este punto amarillo es el líquido pericárdico. ¿Ya? Y esto está conformado que tiene un signo. Esto se ve mejor en tomografía. Van a ver, vean. Aquí se ve mucho mejor. Entonces, lo amarillo, ¿ya? Es el líquido pericárdico. Vean cómo está todo bien delimitado el líquido pericárdico. Y esto que viene a ser lo azul es la grasa pericárdica. ¿Ya? Y esto, vean, comparen, imagínense como si estuvieran haciendo así la galleta. A ver, voy a hacer un dibujito. Entonces aquí está la parte del Oreo de arriba, la parte del Oreo de abajo. No lo hago negro porque la imagen de por sí ya es negra. Entonces aquí viene la crema del Oreo. Entonces, en esta crema de laurio es el líquido pericárdico, ya todo esto viene a ser la grasa pericárdica, ya, y la grasa epicárdica. Ahora, ¿por qué yo sé que esto es así? Epicárdica, epi afuera, superior, entonces epicárdico, lo más hacia afuera, pericárdica, ya, entonces lo demás adentro. Entonces, este es el signo de la galleta de Oreo. Vamos a verlo ahora en radiografía. Vean.
líquido pericárdico, grasa epicárdica, grasa epicárdica y pericárdica. Epi hacia afuera. Esto, la verdad que es más sencillo llegar a verlo por tomografía, se ve mucho menos, pero también la tomografía, también si no está en una parte que tengan seguro, va a ser un poco más caro. Ahora aquí tenemos un caso clínico que el paciente viene, dolor de pecho, tiene palpitación, dificultad para respirar, el paciente años, 60 años y vemos corazón magnificado. Uno dice, pucha, derrame pleural, pero dolor en el pecho, el derrame pleural no te produce dolor en el pecho. Te podría producir cierto tipo de dificultad respiratoria para palpitaciones por la clínica y ocultando van a decir, ah, no, esto es un derrame pericárdico. Y un taponamiento cardíaco. Ahorita vamos a ver la diferencia porque se pueden asemejar. Entonces ustedes pueden ahí jugar. Vean acá. Vean. Que el corazón, grasa pericárdica, grasa epicárdica, líquido pericárdico. Vean. Todo como lo rebordea, vamos, ¿no? Como si fuera una bolsita. De ahí se va separando las cavidades. Aquí ya sale la aorta. Aquí ya sale hacia las carótidas, arterias pulmonares, bronquios, primarios. Ya. Entonces, esto viene a ser un derrame pericárdico. Entonces, lo que ustedes les tiene que llamar la atención, que en este derrame pericárdico, uno, te puede llegar en casos donde pueda ser una emergencia, no como tal vez un trauma, porque ahí se llama un taponamiento cardíaco, ¿ya? Pero también podría ser por algún accidente, si una persona añosa, que tenga un estado de, por así, nutricional malo, puede terminar teniendo un derrame pericárdico. Ahora, la clave de esto, para un derrame y un taponamiento, en vez de mandar a hacer una tomografía mucho más rápido, es la ecografía. Ahora, en un taponamiento cardíaco, se va a ver muy similar el corazón, muy similar se va a llegar a ver, ¿ya? La diferencia más que nada va a ser que el taponamiento cardíaco es porque ha habido un trauma, un golpe, una punción, donde está empezando a salir sangre. En cambio, el derrame pericárdico es que empieza a haber mayor producción del líquido pericárdico, que es como el líquido pleural, que es como un líquido que evita que se colapsen las pleuras. Entonces, este líquido pericárdico es un líquido que evita que el corazón se colapse por las capas visceral del pericardio y parietal que no se vayan a prender, es como una grasita que se puede alterar en caso de que pueda haber infecciones virales, bacterianas, neumonías, cuadros sépticos. Se puede llegar a dar a pacientes que tengan alteración de las proteínas o autorregulación o mucho líquido que lo han encharcado al paciente, ¿ya? Entonces, un taponamiento cardíaco, más que nada, puede ser algo traumático donde ustedes van a ver ingurgitación yugular porque el corazón está hinchado, ¿no? La sangre va a costar que llegue, ingurgitación yugular. El paciente va a estar hipotenso porque el corazón no va a poder contraerse, no va a poder contraerse bien. ¿Por qué? Porque hay unas masas ahí, entonces el corazón no se va a poder tener un llenado completo porque va a haber presión, va a haber una presión de afuera hacia adentro, entonces el corazón no se va a poder llenar completamente, entonces va a estar hipotenso y vas a tener matidez o va a haber ausencia o disminución de los ruidos cardíacos. ¿Por qué? Porque el corazón no se va a poder contraer. Y esa es la triada. Entonces, esto es igual un acúmulo de líquido pericárdico, puede ser también sangre, puede ser pus si hay infección, porque puede también haber alguna masa tumoral, algo neoplásico, puede haber algo. Así todo lo que hemos visto en el anterior tema, puede estar algo ahí prendido, como hemos visto. Vamos a aprovechar y vamos a ir hasta atrás, exactamente como esto. Esta masa mediastinal puede terminar produciéndote derrames, taponamientos, porque puede terminar habiendo algún accidente, el paciente se cae, puede terminar habiendo un desgarro, puede terminar habiendo una disección aórtica, puede terminar habiendo de todo, ¿ya?
Entonces no se tienen que enfocar solamente en decir al paciente tiene este diagnóstico, tiene que pensar en estabilizar al paciente y ya después se termina definiendo completamente el diagnóstico, ¿ya? Entonces, y esto es una emergencia, porque este taponamiento cardíaco viene a ser parte de las 5T de la parada cardiorrespiratoria. Y aprovechando que iba a hablar de las 5T, les voy a mencionar las 5H: hipovolemia, hipoxemia, hipotermia, hidrogeniones, hipercalemia. Ahora yo aquí tengo como que una dinámica para recordar las 5H y las 5T. Un ejemplo, es un paciente, esperen, me han escrito, un segundo, perdón, ya. Entonces, dentro de las 5H, la dinámica que yo tengo, si tenés un paciente que te llega a emergencia con una hemorragia, no importa, imagínense la causa que sea, pues la vamos a poner relacionado con las 5T. El paciente que se fue de fiesta, bebió, consumió sustancias recreativas, ilegales, termina teniendo un accidente, una pelea y termina teniendo un traumatismo abierto. El paciente está sangrando. Entonces el paciente, al estar sangrando, va a estar hipovolémico porque está perdiendo sangre, tiene un shock hipovolémico, origen hemorrágico, entonces va a estar hipovolémico, poco volumen, disminución del volumen. Aparte, como no va a haber volumen, no va a haber sangre, y el tema que la sangre no es la sangre, sino que la sangre no va a poder transportar el oxígeno, tu paciente va a estar hipóxico, va a tener hipoxemia. Como no va a tener sangre y la sangre le da la temperatura corporal, va a tener hipotermia. Y la hipotermia más la poca sangre y no haber oxígeno, el paciente va a tener un cuadro de una acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque al ser un cuadro en el que no hay sangre, hay traumatismo y cuando hay un tema de shock que viene a ser del lactato y es que vos le debes a tu cuerpo y tu cuerpo trata de compensar ese lactato, ya, es acidifica, ya. Y como no hay sangre, ya, todas esas células que se empiezan a morir se rompen y van a expulsar todo su contenido interno hacia afuera, produciendo acidosis. Y como están rompiéndose las células, ¿ya? Dentro de la célula, lo que más hay dentro de la célula es potasio. Se rompe la célula, puede terminar habiendo hipercalemia. Es sencillo, hipercalemia, también hipocalemia. ¿Ya? Y en algunas cuestiones, algunas guías te hacen recuerdo, te mencionan, sobre todo en casos pediátricos, la 5H se considera una sexta H, que es la hipoglucemia, perdón. Entonces, haciendo parte de la dinámica, acá las 5T, vamos a tener que el paciente se fue a una fiesta, así como con Snoop Dogg, se fue, consumió de todo, ahí son las toxinas, drogas, veneno, y el paciente fue manejando, ¿ya? Y de lo que fue manejando el paciente se accidentó, ya tuvo todo esto. Y como se accidentó por el trauma que se terminó lastimando el corazón, tiene un taponamiento cardíaco. El paciente ya tuvo todo eso, lo estabilizaron y parte del trauma del choque tiene un neumotórax. Atención, pero lo estabilizaron. El paciente estuvo mucho tiempo hospitalizado y al estar mucho tiempo hospitalizado y al tener tantos malos hábitos alimenticios y todo, se infartó, trombosis coronaria. Y como estuvo hospitalizado más de 10 días sin moverse y no le dieron anticoagulantes, hizo una trombosis venosa profunda y esa trombosis venosa profunda hizo una embolia pulmonar o una trombosis pulmonar. Y así se acuerdan las 5H y las 5T con un cuento de una persona, de un paciente que se fue a beber y se tomó hasta el agua del florero y le pasó un accidente y llegó todo esto. Sencillo. Aunque también puede ser más fácil si se quieren aprender de memoria, ¿no? Pero con el cuento se acuerdan para toda la vida. Entonces, para hablar de los criterios de Beck o la triada de Beck para taponamiento cardíaco, tenemos irritación yugular, ruido cardíaco lento o ausencia, hipotensión arterial. Ahora, los criterios de Beck, viéndolo ya en la ciencia, en la estadística, no es algo que te vaya a definir que siempre lo vas a ver, porque hay muchos cuadros de taponamiento cardíaco que no cumplen estos tres criterios, ya porque no es tan, es bien específico, pero no es muy sensible. ¿Qué significa? Que si lo ves, estás seguro que tenés un taponamiento cardíaco. Pero hay muchos taponamientos cardíacos que no cursan con todo esto. Entonces, ¿qué es lo que se hace mejor? Ecografía. Se coloca directamente y se llega a ver.
y ahí iremos a ver en alguna otra clase que puedas darle introducción, algo así de ecografía. Y en estos pacientes para recordar, ya ustedes sabrán el ABCDE, pero eso ya ha quedado en la historia. Ahora ya no se usa el ABCDE, se dice el MARCH. MARCH se refiere a hemorragia masiva, A vía aérea, la R de respiraciones, el pulmón, C del corazón, la H hipotermia. Seguido de eso ya ves el sample, el pause, que son otras medidas que tienen que tener, que en este momento no lo vamos a llegar a hablar. El sample, aquí tienen, saquen la capturita, para los que no han llegado a ver o estar en esta clase, aquí tienen, ¿no? Y algunos algoritmos, que aquí lo he dejado para que tal vez le saquen captura, para el que le interese este tema del algoritmo, de cómo hacer para carrera respiratoria. Tengo un video de esto, está como eh, el ATL, el ACLS y el BLS o RCP en mi canal de YouTube, lo van a poder ver, está el video completo, son unas 2, 3 clases. Y los ritmos de paro, también lo explico completamente, hasta las dosis para estos antiarrítmicos, está en mi canal de YouTube. Entonces, vamos a ver un caso clínico. Tenemos un paciente, 75 años, todo un guerrero, pero llega a la consulta, dolor torácico intenso, ¿ya? Y así está. Ahí quería hacerle zoom para que no vean el diagnóstico. Vean la disección aórtica. Vean la diferencia. Ahora está justo con blanco. Vean acá. Esto de acá se hace como una bolsita donde la aorta, póngale que está acá, en una área se ha adelgazado. Y he empezado, sigue bombeando sangre a todo el cuerpo, pero cada cierto tiempo va a entrar aquí un poquito. Y entra otro poquito. Y entra otro poquito y esto se va a ir haciendo más grande y más grande y más grande hasta que obviamente estas capas tienen sus 3 capas de la arteria, pero esta no está en las 3 capas. Va a terminar en un momento en el que se va a romper y esto tiene una mortalidad extremadamente alta porque sale, el sangrado es directamente del corazón. Vean la disección aórtica completo, cómo se ve, ahí empieza. Desde la raíz prácticamente la disección aórtica. Ya, vamos a ver aquí otras imágenes. Vean acá. Vean cómo empieza desde la raíz la disección. Vamos a hacer aquí pausa. Vean. Vean esta disección de acá. Desde la raíz prácticamente, ¿no? Ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, ventrículo derecho, el aurícula derecha está por aquí por detrás que la aorta lo está tapando. Vean. Ahí ya no se llega a ver, solamente, aquí igual vuelve. Prácticamente desde la raíz y más adelante. Aquí, este otro corte sagital, vemos el corazón, sale la aorta, vean, toda la disección. Vean, igual. Ahora, en este paciente, ya que este es otro, ya no tiene 70 años, tiene 65. Este es un paciente que tiene dificultad respiratoria, se le hace una angiotomografía, una angiotac transluminal percutánea de rutina para descartar embolia pulmonar, ¿ya? Y vemos que no era embolia pulmonar. Vean, ¿qué es esto? Ya les he mostrado. Me lo pueden dejar en el chat. ¿Qué creen que sea? Un taponamiento cardíaco. Vemos el corazón mucho más grande, mucho más grande. Vean la delimitación. Ahora está otro caso clínico. Y aquí igual se terminó haciendo un angiotac para descartar embolia pulmonar porque aparte tenía dímero D alto. Pero ya saben, un dímero D alto positivo no es específico de embolia pulmonar. Puede estar elevado en infarto, en sepsis, ya puede estar elevado en muchos otros cuadros clínicos que vamos a ir viendo uno por uno. Está cargando. Vemos. Vean.
por mirar casi de ramo. Ya, ahora ahí. Creo que aquí hay uno más. Entonces vean esta imagen más. Ya esta ya no es una ventana mediastinal, ya es una ventana este, pulmonar, que obviamente igual se ven los vasos. Uno más. Para que puedan ver, quiero que se acobarden de ver las imágenes, porque así van a entrenar la vista. No. Aparte, este paciente está congestionado, hay bastante líquido, o sea, está con un edema. Vemos aquí el derrame pericárdico. Y eso sería todo por las clases de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Si algo no quedó claro, quisiera que vuelva a explicarlo, pueden hacerle la consulta, no hay problema.